Hola, soy Ani, humana y psicóloga psicoterapeuta. Bienvenido a Juguito de Terapia. En este nuevo episodio, Abuso Emocional, te voy a hablar sobre este fenómeno, el impacto a nivel psicológico, lo que se dice de esto a nivel de sociedad, qué rol tenemos las personas que lo miramos o que conocemos de él, entre otras cosas. Primero quiero empezar con un pequeño disclaimer de que definitivamente este es un tema sensible, un tema que tal vez es distinto a los que hemos estado mirando los anteriores episodios, un tema de hecho bastante cercano a mí y la razón por la cual muchas personas encontraron mis redes en primer lugar, sobre todo en Instagram, cuando empecé a hablar más de esto. Yo no tenía mucha idea de este tema, de hecho no es algo que me hubieran enseñado a profundidad en, en la universidad o cuando estaba estudiando en general. Digamos que lo tuve que pasar en carne propia para poder entender realmente cómo es este tipo de situaciones, cómo se dan, cómo las vive uno. La razón por la cual supe del tema es porque mi psicóloga del momento, bueno, que hasta ahorita me mantengo con ella, me contó un poquito más y entendí, y bueno, por mi parte también empecé a investigar mucho más y a querer ayudar a personas que estaban en este tipo de situaciones. Hay dos cosas en las que me gustaría centrar este episodio para contarte. Primero es entender realmente lo que es el abuso emocional / psicológico. Y por otra parte hablar un poco de cómo es realmente vivirlo, lo que yo he podido observar en consulta, lo que yo he podido vivir desde mi propia experiencia y cómo es tan diferente para cada persona también y qué cosas sí son esperables que puedan ocurrir. Por ahí me vas a escuchar hablar de lo que he pasado yo, de las cosas que sentí yo, o también más ligado hacia violencia hacia la mujer, porque evidentemente es un problema real, inminente y con estadísticas muy fuertes que hay que mencionar. Sin embargo, entendamos que en cualquier vínculo se puede dar abuso emocional y abuso psicológico. Entonces, si me estás escuchando y estás atravesando por una situación así, espero que aquí puedan aclararse algunas de tus ideas y puedas tomar las decisiones que sean mejor para ti. El abuso psicológico como tal es muy difícil de detectar. Aparte de ello, es también poco considerado o muy visto como normal e incluso cuestionado, ¿no? Pocas veces cuestionamos, tal vez, o incluso en realidad sí lo hacemos, cuestionamos mucho el abuso físico, pero imagínate más el abuso emocional que no te deja ningún tipo de marca evidente, ¿no? Una marca que alguien pueda decir, ok, esa persona, ¿no?, fue violentada. Hay mucho de esta idea de que es algo que uno se inventa, es algo que no es real, porque no hay tal vez explosiones muy fuertes, no hay golpes, no siempre hay insultos ni gritos. Gran parte del abuso psicológico es bastante sutil. Hay silencios, hay miradas, hay intimidaciones, hay amenazas, hay minimización, hay mucha manipulación. La razón por la cual esto ocurre no es materia de lo que quiero contarte hoy día. Sabemos que hay falta de empatía, sabemos que hay ciertos tipos de perfiles de personalidad que pueden generar ese tipo de comportamientos, ¿no?, que un poco carecen de cierta norma moral de lo que está bien y de lo que está mal, pero eso te lo dejo a ti para que puedas buscar porque información hay un montón. Lo que me quiero centrar es cómo es ese tipo de experiencia usualmente, qué paso sigue y qué diferentes fases tiene también. Y hablando de fases, entendemos que el abuso psicológico usualmente pasa por al menos 3. Empezamos con algo que se llama bombardeo del amor, que es básicamente mucho de todo. Mucha atención, muchos regalos, muchas, incluso como imitaciones o una suerte de espejo de la personalidad de quien va a ser víctima de esas situaciones. Cada situación, sin embargo, es diferente, se pueden presentar de diferente manera, pero suele ser muy intenso de inicio, suele sentirse como muy fuerte de inicio, que no es lo que uno diría la ilusión normal al inicio de una relación, ¿no?, sino que hay mucho de esto, mucha tensión, bastante tensión, mucho tiempo compartido, incluso más de lo que se esperaría. Ahora, de lo contrario, ¿no?, evidentemente nadie se dejaría abusar, ¿no? Si alguien viene y de frente te hace daño, lo más probable es que salgas corriendo o no te quieras relacionar con esa persona. Entonces, de entrada hay que saber que el abuso no comienza desde el primer día. Comienza bien adelante en la relación o lo suficientemente adelante para que la persona haya sido
manipulada para que no responda ante este abuso, ¿no? En otro tipo de relaciones, como padres-hijos, que también puede ocurrir, también hay esto, hay mucho afecto por un lado y por otro lado mucha desvalorización. La parte de la desvalorización es cuando ya has bajado tus barreras, ¿no? Es más difícil con toda esa química, digamos a nivel cerebral, que pienses racionalmente, que te des cuenta. Y finalmente llega esto que llamamos el descarte, ¿no? Se termina el vínculo, si hablamos de pareja, se termina el vínculo. La minimización como tal es imperceptible, es como a modo de chiste incluso, ¿no? Te genera un poco de duda sobre ti, pero nada que te llame mucho la atención. Si te hablo de mi experiencia, tal vez lo que a mí me afectaba más era esta sensación de temor, como que esta persona fuese más una figura de temor que una figura de seguridad. Creo que eso es algo bien importante que a veces nos cuesta entender, ¿no? Como alguien que se supone que debiera ser tal vez un espacio seguro, un espacio de afecto, ¿no? Un espacio donde tú puedes expresarte, digamos, auténticamente. En mi caso había mucho temor, había mucha intimidación a través de miradas, lenguaje corporal, como uno aprende también a leer esas cosas cuando estás en esa situación. Los silencios, algo que yo llamo la repentina hostilidad, porque para mí era como un cambio, como un switch. Cuando lo he conversado con algunas pacientes también lo notaban de esta manera, ¿no? Como muy repentinamente hostilidad, muy repentinamente un cambio de actitud muy fuerte. Y evidentemente la sensación de que mis emociones eran un fastidio, que mi felicidad era reprochada, mi tristeza no era bienvenida, ¿no? Todo debía tratarse sobre la otra persona, así fuera yo quien estaba sufriendo en ese momento o necesitando algo. Estas relaciones son mal llamadas tóxicas, no somos químicos ni somos, no solamente somos eso, ¿no? No me gusta a mí usar esa palabra, creo que es mejor llamarlas por lo que son. Si hay abuso, es una relación de abuso. Si es una relación poco saludable, donde por ahí no hay abuso, pero hay una dinámica que es disfuncional, una relación poco saludable. Entonces, tienen una característica muy particular que seguramente has escuchado en algún lado, que es esto de las subidas y las bajadas, como una montaña rusa emocional. A esto se le llama el refuerzo intermitente, a eso iba también con las fases. Hay mucho afecto, luego hay una situación de mucha desvalorización, luego hay una suerte de reconciliación y así se continúa. Este tipo de ciclo tiene un potencial neuroadictivo súper importante, que es lo que, o una de las posibles hipótesis, ¿no?, que explican el por qué alguien puede quedarse, entre comillas, enganchado en este tipo de dinámicas. Te quedas porque esperas obtener como esa etapa de oro de esta situación. Sabes que la persona puede darte lo que ya te ha dado antes, que es afecto, contención, seguridad, cariño, comunicación, etc. Pero que evidentemente eso es una parte del paquete, ¿no? Viene con la otra parte que es la desvalorización y evidentemente el abuso. No confundamos tampoco estas fases como un tipo de amor, que es un error que he visto mucho, como que estas personas que hacen esto no saben amar o no entienden muy bien el amor. Tengamos muy claro que las dinámicas de abuso no son amor. Esto es muy importante entenderlo, y una de las aceptaciones que tenemos que hacer como sobrevivientes también es diferenciar mucho entre violencia y amor. Y esto tiene, digamos, efectos a nivel personal muy importantes. Primero es que tienes que hacer duelo de una imagen idealizada de la persona que conociste. Acordémonos que hay una fase en la que hay idealización, ¿no? Hay toda esta parte muy intensa de bombardeo, y hay que dejar ir esa parte también en algún momento, con todo lo que cuesta. Cuando lo atraviesas, te desconoces. Tanto yo como las personas que he acompañado, es como tú no entiendes cómo llegaste a ese punto, ¿no? Y hay una razón en la que no voy a ahondar porque sería un capítulo de horas y horas, pero es de las principales, y es que hay que entender que a estas situaciones se sobrevive, por eso llamamos sobrevivientes. Y como sobrevivimos, la manera en que sobreviven las personas en dinámicas, en relaciones violentas, es a través de algo que se llama la subyugación o la complacencia. Esta es una respuesta fisiológica al trauma que se está viviendo. ¿Qué significa fisiológica? Que hay un montón de cosas a nivel químico, biológico que están ocurriendo para que la persona pueda literalmente sobrevivir a la amenaza hacia su integridad emocional y en muchos casos lamentablemente física también.
y al trauma porque es una situación muy amenazante. Y lo que hace el cuerpo frente a una amenaza es actuar. O lucho, o huyo, o me congelo, que fue un poco lo que me pasó a mí. Yo me sentía muy paralizada y no entendía por qué. ¿No? Mientras todo el mundo me decía, pero muévete, pero haz algo, mi cuerpo no respondía como yo esperaba. No estaba informada de este tema y lo que me quedaba era culparme. ¿No? ¿Por qué yo no me moví? ¿Por qué me paralicé? ¿Por qué me puse triste? ¿Tuve un episodio depresivo en ese momento? ¿Por qué me puse así? Etc. ¿No? Entonces, cuando tú no tienes esta información, es muy fácil creer que es tu culpa reaccionar como reaccionas, cuando eres tú quien está siendo victimizado. Entonces, a veces te puedes identificar con esa persona o hasta crees que el agresor eres tú. ¿Cuántas personas que he acompañado me dicen, pero tal vez soy yo? O por ahí que yo tengo las mismas cosas que esta persona tiene, ¿no? De hecho, no tienes que estar al borde de la muerte, digamos, para que este tipo de cosas ocurran, ¿no? Las respuestas de trauma usualmente las asociamos, por ejemplo, a eventos muy catastróficos, pero no se trata del evento, sino de la respuesta del cuerpo, ¿no? De lo impactante que puede ser para el cuerpo eso. Es cierto que muchas veces hay una historia detrás, no es la primera relación abusiva que conoces, no es la primera vez que te han tratado así, probablemente en casa algo puede haber pasado o alguna creencia puede haber pasado. Ojo, esto no significa que eso sea justificación para que seas maltratado, evidentemente. No existe un perfil de víctima, eso es un error que hacemos muchos en el intento tal vez de librarnos, ¿no? Es una ilusión de que que a nosotros nunca nos podría pasar y no existe un perfil de víctima. Si existiera un perfil de víctima, estaríamos poniendo responsabilidad en la víctima, ¿no? En la persona que está atravesando esto. Y hablando justamente de eso, nos hemos dirigido muchísimo a esta famosa frase de amiga, date cuenta, ¿no? Que la usamos en bromas, que digamos la conversamos mucho en la cotidianidad, pero tal vez sería bueno también pensar en amigo, hazte cargo, en lugar de amiga, date cuenta, ¿no? Hay que darnos cuenta también de estas inconscientes presiones que ponemos sobre las personas que ya están lo suficientemente presionadas y manipuladas para hacerse cargo de todo, ¿no? Y tenemos un sesgo muy fuerte de algo que se llama victim blaming o culpar a la víctima, ¿no? Que habrás visto cuando pasan muchas historias, muchas noticias, ¿no? Las personas dicen, pero ¿por qué no le respondía? ¿Pero por qué no hizo nada si sabía cómo era esta persona? Incluso cuando decides compartir como tu corazón roto y estás muy dañada y estás post, digamos, descarte de esta situación, no deberías sufrir por alguien así, si es una persona que no te merece, bla, bla, las mil cosas que te pueden decir, ¿verdad? Eso es sencillamente un indicador de lo poco que entendemos y lo poco informados que estamos. Entonces terminas no solo sufriendo maltrato por esa persona, sino muchas veces por quienes amas y por la sociedad, ¿no? Las sobrevivientes se encuentran también con muchísima disonancia en cuanto a la persona que conocieron, la persona que terminó siendo, ¿no? esta pareja, o si es que es un tema de familia, aún más, porque es una persona que socialmente, digamos, uno está obligado a frecuentar. Hay mucha confusión, hay mucho dolor, hay un tema de autoestima importante también, como consecuencia, ojo, eso también es relevante comentar. La baja autoestima es consecuencia de una situación de maltrato, no es una causa del maltrato. Y autoconfianza muy baja, ¿no? Si hay alguien que me ha hecho dudar de mi realidad, si hay alguien que me ha cuestionado mucho mi narrativa, me ha dicho, eso no pasó, estás loca, no, esto nunca fue, no deberías sentirte así, y mil cosas más que te pueden decir, es evidente que vas a terminar dudando mucho de lo que tú piensas o de lo que tú sientes. Mantener el contacto cero es bastante difícil para las sobrevivientes también. Se puede regresar a ese tipo de vínculos hasta 8 o 9 veces, razón por la cual tal vez las personas que rodean a la sobreviviente les cuesta entender o se enojan. He estado de ambos lados y entiendo también el enojo de ver a alguien regresar a un lugar donde le hacen daño. Cuando entiendes la biología y la fisiología del tema, comprendes por qué alguien regresaría a eso y que se necesita una ayuda especializada para poder sacar de ese círculo a alguien. El después es durísimo también para quienes ven seguir a su agresor impune, ¿no? Con una gran imagen social,
nadie ve esta situación de abuso emocional a menos que sea alguien que comparte mucho espacio con esta persona, que usualmente es a nivel de pareja, ¿no? Usualmente estas personas tienen muy buenos, digamos, puestos, un buen desarrollo, ¿no? Justamente por esta capacidad que tienen de manejarse en la vida, mientras, ¿no?, las sobrevivientes pues tienen un largo camino por recorrer para sanar. Yo acompaño mujeres en este proceso hace ya unos años y he visto lo devastador que puede ser, a la vez también la transformación que puede salir luego de esto. Tal vez uno nunca llega a aceptarlo en el sentido de que una parte de ti siempre va a renegar de lo que pasó, ¿no? Y va a decir como, ¿cómo lo dejé pasar? Pero ese cómo lo dejé pasar se transfiere a una nueva pregunta que es, ¿eso estuvo mal y eso no debió pasar? Y no es algo que yo merecía, que es muy diferente a pensar, ¿no?, yo hice algo para que esto pasara, ¿no?, yo lo merecía. Entonces, la responsabilidad va saliendo de uno mismo hacia la persona que generó la situación de violencia. Entonces, tal vez solo llegas a la paz de que ya no estás más ahí y puedes decidir ahora en tu presente qué cosa hacer, ¿no? Es como haber sido un poco prisionera a nivel emocional o psicológico y liberarte. Creo que esta sensación de libertad la encuentras con el tiempo y con mucho trabajo personal. El siguiente reto es notar cuando esa experiencia pasada tiñe tus actuales, tus nuevas experiencias, a todo nivel, no solamente a nivel de pareja, sino en general en las relaciones, la confianza en los demás, la confianza en ti mismo. Y cuando viene esta parte de desconfiar, de temor, de miedo al daño, es de hecho permitirte conocer y amar de nuevo la parte más difícil de esto. En mi experiencia, hace ya 4 años de lo que pasó conmigo, las personas con las que lo he conversado han sido principalmente mis amigas, ¿no?, porque son personas que han acompañado el proceso, varias partes del mismo. Y diría que recién lo puedo hablar como tranquilamente, cuando lo genero, digamos, una conversación de nuevo con ellas sobre cómo fue, ¿no?, cómo me veían en ese momento, porque a mí también me interesa saber cómo estaba yo, ¿no?, porque yo siento que para mí fue como un trance, no recuerdo mucho de ese momento específicamente, ¿no? Sin embargo, todavía noto los rezagos, ¿no?, y trabajo en ellos todos los días de mi vida. Yo pienso que es casi como un renacer, como reconstruirte luego de que tu identidad se borró un poquito y se fusionó con la de alguien más. Es aprender nuevas formas de amar y el poder del contexto en haber aprendido otras formas que no son tan saludables o que sencillamente, como les decía en el inicio, no es amor. Delimitar qué cosa es amor, qué cosa es violencia, implica buscar ayuda profesional, sobre todo especializada en temas de trauma, para que pueda acompañar un poco a redescubrir los vínculos de una mejor manera. Esto implica un proceso muy complejo, un proceso que tal vez uno diría no merecemos aprender a través de la violencia, pero es una realidad que viven muchas personas, ¿no?, personas dentro de su círculo familiar, a nivel de pareja o incluso a nivel social. El abuso emocional encubierto es el abuso más difícil de detectar. Usualmente quienes manejan esta información, no todos, pero los psicólogos que estamos informados en temas de violencia y en temas de trauma, manejamos un poquito más de esta información. Y si tienes alguna duda, es importante que lo preguntes. Si no es a un psicólogo o a un profesional, que lo puedas preguntar a tu familia, a tus amistades, ¿no? Nunca es tonto preguntar si algo es normal, porque eso es con lo que mucha gente llega a consulta. Oye, que me diga esto es normal, que me trate de esta manera es normal, que yo me sienta de esta manera después de las discusiones es normal, que yo sienta que todo es mi culpa es normal, ¿no? No asumamos, por supuesto, que todo es el tema de violencia, ¿no? Miremos bien la situación y contextualicemos para poder ayudar, pero la pregunta puede ser el inicio de mucho, ¿no? Yo siempre digo, si tenemos duda, preguntemos. No perdemos absolutamente nada y tal vez incluso nos podemos estar salvando. Si estás en esta situación, quiero decirte que no estás solo, que no estás sola, que yo entiendo claramente cómo es, sé cómo es estar ahí, sé lo difícil que es, todas las cosas que pueden venir a tu mente, todas las dudas, todo
el temor que puedas sentir incluso de dejar eso, porque salir es lo más difícil, definitivamente salir es lo más difícil. Si tú estás viendo a alguien que está en esto, solamente intenta hacer un espacio seguro, no asumas que tienes que salvar a esta persona. Al final, realmente es uno mismo quien se tiene que salvar de esas situaciones. Si estás recuperándote, hay varias cosas que me gustaría decirte. Primero, que no esperes que alguien cambie, ¿no? La gente cambia, yo lo veo en terapia todos los días de mi vida, pero no tienes que estar necesariamente ahí sufriendo para ello. No estás obligada a perdonar a la persona que te hizo daño, que es otro de los mitos importantes en este tema. No estás obligado a perdonar. Es solamente si es algo importante para ti, perdonar, ok. O perdonarte a ti mismo, tal vez. Es algo que necesites hacer. No necesitas que esta persona sepa que te hizo daño para que tú puedas decir, sí me lo hizo, ¿no? No necesitas que haya intención para que el impacto sea importante y sea de daño. Tampoco inventes fantasías acerca de cómo va a ser con la siguiente persona, ¿no? Hay tanta fusión que el foco está mucho en la otra persona. ¿Qué va a hacer después? ¿Y cómo va a ser con las demás personas? ¿Y si les va a hacer lo mismo? No, yo siempre intento que quienes están atravesando esta situación, en cada oportunidad que puedan, pongan el foco en sí mismas. Que hagamos ese esfuerzo cada día, ¿no? De cómo irá él, no, cómo irá ella, no, cómo voy yo. Eso es lo que importa en el momento en el que te estás recuperando. No quiere decir que no te vas a enterar de cosas, que hay cosas que te van a movilizar. Seguramente es una experiencia humana y al final vas a reaccionar toda tu vida a las cosas que te pasan. Eso no va a cambiar. No existe algo como que te olvides y que nunca más pienses en esa persona o lo superes 100%. Eres un ser humano y las cosas que te enteres se van a movilizar y vas a poder continuar. Entonces, no te tortures tampoco con más preguntas, ¿no? De cómo acepté esto, ¿no? ¿Cómo es que yo toleré esto? Bueno, simple. Tú confiaste, tú quisiste, tú hiciste realmente lo que pudiste frente a una situación que amenazaba tu cuerpo y que amenazaba lo que sentías y tu integridad emocional y psicológica. Aceptaste algo muy ya adentro de una relación. La persona se presentó bajo cierta luz que a ti te pareció, ¿no? Que no era mala ni que iba a generar ningún tipo de daño. Fuiste manipulado, y eso no es tu culpa. Y eso es algo importantísimo que te quiero transmitir. No se trata aquí tampoco de tener héroes o villanos o personajes en una historia. Se trata de tu verdad, de tu historia y lo que tú has sentido en esta situación, de cómo estás tú y el impacto que ha tenido. Como te dije al inicio del episodio, no se trata de ver por qué hizo o intentar incluso racionalizar el comportamiento de la otra persona, que a veces nos quedamos muy estancados, porque eso nos previene de trabajar en nosotros y en lo que sea que pasó, impactó, ¿no? ¿De qué manera impactó eso? Entonces, procura ser gentil contigo mismo, que estás intentando sanar, e intenta no encontrarle necesariamente un porqué o una razón o apelar a algo para que esto haya pasado. A veces las cosas malas, las situaciones malas pasan, son así y ya. Y poco a poco lo vas a ir entendiendo aún más. Espero que si estás escuchando esto o estás acompañando a alguien, esto te haya dado un poquito de claridad respecto a cómo reaccionamos, cómo nos afectan estas cosas, cómo apoyar, y que sea un apoyo tal vez si estás intentando salir de una situación así. Es definitivamente algo que nadie merece y uno tiene que construir su camino y su vida más allá de lo que te diga la sociedad, más allá de lo que te diga tu familia, más allá de lo que te digan tus amigos. Solamente tú sabes la manera en la que tú deseas sanar. Y eso es lo importante. Gracias por hacerme parte de tu día, por darme este tiempo para conversar este tema tan importante ahora y tan importante para mí específicamente. Recuerda que me encuentras como Ana Paula Chávez C en todas las redes sociales. Puedes unirte también a la comunidad de Patreon para encontrar beneficios exclusivos en temas de salud mental, análisis psicológicos, publicaciones, encuentros virtuales, entre otras cosas. Me encuentras como patreon.com/AnaPaulaHC y nos vemos en el siguiente episodio de Juguito de Terapia.